conocimientos que fuimos adquiriendo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, así como le dije a Julieta, ustedes cuentan con un espacio para prácticas y justamente es el centro psicológico. Entonces, aunque hayan completado las horas, aunque hayan inclusive presentado la tesis, entonces es cuestión de elaborar una nota. Eso se pasa por decanato, se autoriza y van a hacer sus prácticas o adquirir mayor experiencia en el centro comunitario. Ya tuvimos esa apertura y esa posibilidad también para los egresados, así es que cuenten con ese espacio. Em, Nada, las tareas, yo fui habilitando fechas este sábado 15. Yo sé que es el Día de la Madre, muchas son mamás, muchas cumplen el rol también, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso también es conversable. Vamos a ampliar la fecha para el cierre, para poder presentar también esa planilla de prácticas. Justamente la coordinadora de PPS ya nos está solicitando el acumulativo de horas, ¿verdad? Entonces, yo voy a solicitar una prórroga si ustedes se comprometen tal vez a fines de este mayo, tipo al 30, todas las tareas ya presentadas, ya que eso también nosotros tenemos que computar como horas prácticas. ¿Sí? Profe, ¿cuántas horas de práctica tenemos que tener? 125 tienen que tener. Vez pasada me marcó la plataforma que tenemos hasta el momento 79. 79 y fui con algunas tareas reajustando un poco las horas. No se preocupen por eso. Vamos a llegar a las 125. Vamos a ir Gracias, profe. generando, vamos a ir viendo cómo ajustar. Eso también ya conversé con la profe. Ella valora muchísimo que todavía también ustedes, a pesar de que ya están con los exámenes finales, igual estén prendidos o prendidas, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Entonces, todas las tareas de vuelta voy a recalendarizar para que puedan presentar entonces al 30 de mayo. Esa sí sería nuestra fecha ya tope, como para que pueda presentar yo la planilla de prácticas. Vamos a, ¿creen ustedes? Claro que sí, profe. Yo creo que la Mm. mayoría luego está al día. Ah, casi, casi. Casi. Yo también creo que sí, profe, porque como dice Belén, muchos también hacemos el esfuerzo de presentar todas las tareas a tiempo y después quedarnos con la única otra vez que volvés a alzar. Entonces yo creo que sí, depende de las pilas que le ponga cada uno también. Ya. Y de la profe que para que corrija las tareas pendientes. Genial. Bueno, yo me comprometo también a regularizar esa situación, así es que no se preocupen por eso. Vamos a llegar al 30. Bueno, hoy yo les quería un poco, ya al sea la plataforma, el material, presentar un último documento. Yo sé que ya no quieren saber más, pero por lo menos para que tengan en ese maletín, como les había dicho la vez pasada, ¿verdad? Eh, Cuando Julieta me solicitaba, ¿verdad? Un poco que incorporemos como parte del contenido del programa, justamente estuve pensando en la posibilidad de darles alguna información relacionada a la exploración psicopatológica. De hecho, que ustedes ya tienen psicopatología, me imagino que habrán ganado también algo de práctica en eso. Todas las materias ustedes actualmente tienen que tener esa visión de vincularla una con la otra. Eso es fundamental, ¿verdad? Cuando yo aplico un instrumento, por supuesto que no lo aplico porque sí nomás, sino que tiene que responder a un objetivo. Eso tenemos que tener claro, ¿verdad? Cuando estudio una materia, no porque haya sido mi materia, qué sé yo, psicología evolutiva, entonces ese contenido
yo lo tengo que utilizar justamente para ir estableciendo esos parámetros, ¿verdad? Entre lo que se espera de la persona en una etapa determinada y eso mismo también me permite predecir el comportamiento o la aparición de determinadas características en una etapa específica, ¿verdad? Entonces, todas las asignaturas que hoy ustedes están desarrollando ya las tienen que ver con ese enfoque integrado y práctico. Bueno, el material que yo les traje de Rosa María Baños, así como para complementar un poco lo que ustedes ya saben, todo lo que ya en algo también pudimos desarrollar a través de SAP, tiene que ver con esa posibilidad de ver un poco cómo se realiza una exploración psicopatológica, ya que eso va a definir después el plan terapéutico que se va a implementar. Entonces, partir un poco de la historia clínica, del estado de salud mental de la persona y por supuesto también esa exploración eh, se realiza muchas veces a través de instrumentos básicos, a través de la entrevista, a través de la observación. Entonces, juntar toda esa serie de informaciones hasta llegar al informe psicológico, que es un poco lo que en parte también fuimos haciendo a través de ese pedido que surgió en algún momento del año, ¿verdad? Por supuesto que esa exploración tiene que ser así como bastante específica, bastante detallada. Recuerden que hoy en día también trabajar con casos es trabajar con personas y a veces esa simplicidad de la relación paciente-terapeuta puede extenderse o complejizarse cuando hay factores de riesgo, cuando hay en cierta forma, por ejemplo, denuncias. Entonces tienen que tratar en todo momento de complementar y por sobre todas las cosas registrar esas informaciones que ustedes van recabando, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en base a la experiencia que uno va ganando también con el tiempo, se da cuenta de que a veces, bueno, tiene esas ganas de hacer evaluaciones, pero que también esas evaluaciones las tenemos que tener, hacer, digamos, con mucho cuidado tanto para la persona y en caso necesario, ¿verdad? Ese informe podría llegar a otras instancias, por ejemplo, una instancia judicial, ¿verdad? Entonces, hay aspectos allí que se tienen que tener muy en cuenta en cualquier tipo de intervención. Y cuando hablamos de informes psicológicos, por supuesto, cuidar mucho el sentido, el objetivo de ese informe psicológico, para quién va, a quién va dirigido. Y aunque ustedes hayan hecho contención, eso también se tiene que ir registrando, porque a veces uno dice, no, contención nomás hice, ¿verdad? Y no, contención en un momento crítico de la vida de una persona y a veces esa contención va a requerir, por supuesto, de otro tipo de intervención también. Bueno, hay varios protocolos que nos ayudan, ¿verdad? Ustedes ya en ese maletín de materiales, de informaciones, seguramente que también van tomando en cuenta cuáles son las guías, los instrumentos, un poco los procedimientos que se tienen que utilizar cuando se va a trabajar con una persona. Trabajar, digo, en el sentido de realizar un acompañamiento psicológico, más todavía desde el ámbito clínico. Bueno, si hay alguna pregunta, gente, por favor me van interrumpiendo, ¿sí? Bueno, lo que nosotros estuvimos viendo todo este año prácticamente se centró en la intervención en crisis, ¿verdad? En esa intervención de primer orden, como le llamamos. Pero también habíamos planteado de que ante una intervención de primer orden también se puede dar esa segunda intervención o una intervención más bien terapéutica, que ya tiene procedimientos puntuales o específicos.
lo que ya abordaríamos desde un punto de vista más bien psicoterapéutico. Esa primera intervención en crisis, como dijimos, lo realiza o lo puede realizar cualquier agente de salud, policía, bomberos, inclusive un referente comunitario, etcétera, ¿verdad? Pero ese segundo, la intervención ya de segundo orden, únicamente un psicólogo, un psicoterapeuta que puede ir abordando la problemática a través de un plan puntual. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Bueno, luego, cuando ya la persona llega a consultorio, cuando ya la persona está, digamos, con nosotros, por supuesto, ya solicitó esa consulta, entonces lo que hacemos es proceder a esa exploración exhaustiva. Esa exploración, como decimos, radiográfica, si es posible, tratando de atar todos los cabos posibles, ¿sí? A veces nos metemos un poco en el campo de la nutrición, en el campo de la actividad física, en el campo de la exploración fisiológica, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ni hablar de todo lo que tenga que ver con la parte socioafectiva o la parte emocional, como solemos decir. Eh, Exploramos desde lo que es la apariencia, el comportamiento durante la evaluación y por supuesto el motivo de la consulta. Cuando llega la persona, entonces lo que nosotros hacemos es, por supuesto, aparte de darle la bienvenida o aparte de hacer esa presentación de rigor para establecer el rapport, lo que hacemos es prácticamente ya recabar la información relacionada a la consulta, del motivo, el para qué viene a consulta. Hay una exploración en cuanto a lo que es su actividad motora, la conducta intencional, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, actividad motora es, inclusive podemos a través de la observación ver cómo la persona llega a un lugar, llega a solicitar el apoyo, o a veces como en esta situación de la pandemia también que nos permitió no solamente ver a la persona, sino más que nada escucharla y esa escucha en forma activa que nos permitió descubrir, inclusive a través de la voz, el estado en que la persona se encontraba. Yo creo que uno de los aprendizajes más importantes que quedó en este tiempo fue justamente eso, ¿verdad? Romper con ese esquema tradicional de la presencialidad para el tema de atención psicológica. ¿Por qué? Porque se tuvo que potenciar esa habilidad de intervención a través de teleconsultas, a través de videollamadas, etcétera. Entonces, la posibilidad también de esa intención, ¿verdad? De esa voluntariedad cuando la persona solicita un servicio. La exploración de la conciencia de la persona, el estado en que se encuentra. Es, es importante preguntarle el día, la hora, cómo se llama, quién le trajo, de repente también sí qué día es hoy, ¿verdad? En qué mes estamos, qué fecha se festeja o se conmemora en la semana. Entonces, eso también nos permite ver el estado en que la persona se encuentra, el estado de lucidez, solemos decir, ¿verdad? Está ubicada en el tiempo, está orientada, tiempo, espacio, responde a las preguntas que nosotros le hacemos, está alerta o está, digamos, más bien adormilada. Entonces son aspectos que uno va teniendo en cuenta justamente en ese proceso de exploración. Y cuando hablamos también de explorar un poco la memoria, nos referimos muchas veces a lo que la persona recuerda. Y ahí podemos indagar inclusive acerca de si tiene algún recuerdo importante de la infancia, también preguntarle si es posible acerca de la posibilidad de que nos hable de ciertos recuerdos que han sido placenteros o aquellos que en cierta forma no fueron placenteros, pero que han incidido en la vida de la persona.
La exploración de la percepción, las imágenes mentales, lo que representa, lo que piensa, qué aspectos de repente también visualiza, si escucha voces, si de repente también hay ciertos delirios, eso también va apareciendo ya en esas consultas y más que nada después eso nos va a permitir establecer ese plan de abordaje terapéutico. Bueno, el pensamiento, el habla, el lenguaje, las creencias a veces que invaden el pensamiento de esas personas, ¿verdad? Sabemos de que hay creencias específicas, puntuales, a veces inclusive socioculturales, que marcan la vida e inclusive van a determinar también el cómo nosotros vamos a orientar ese proceso. Y por supuesto, esto nos va a permitir, ¿verdad?, ir revisando otros aspectos que tienen que ver con la persona. Y ahí podemos incorporar otros elementos que hacen, por ejemplo, a la exploración social, las relaciones interpersonales, lo que hace aspectos fisiológicos, inclusive el sueño, el apetito, sus relaciones, dependiendo de la edad, por ejemplo, también indagar hacia aspectos que hacen más al crecimiento, la sexualidad, eh, posturas respecto a ciertas situaciones sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente con esa exploración, por supuesto, nosotros también tenemos la posibilidad de plantear un abordaje como o derivar en caso de que nosotros no podamos hacer esa intervención. Bueno, estuvimos también viendo este año, revisando algunos instrumentos, ¿verdad? El otro día partíamos de un elemento así muy específico y de un trastorno que también marcó de alguna manera, estuvo así como muy relacionada a la pandemia, ¿verdad? Que es un poco la ansiedad. Y la ansiedad como un trastorno que hoy en día se presenta bastante en esta etapa de la vida, ¿verdad? Y mucho en adultos jóvenes. Justamente nosotros a nivel del centro comunitario estamos con una investigación que tiene que ver con la prevalencia de la ansiedad generalizada en este tiempo de pandemia. Muchos casos que se han presentado, muchos que se habrán resuelto así, así nomás, ¿verdad? Que tampoco respondían a lo mejor a la denominación de trastorno por la intensidad, pero sí por lo menos algunos estados que se han podido dar en esta fase, digamos. Bueno, en la plataforma yo hoy también les alcé unos materiales así súper sencillos que miden más bien lo que es la depresión, ¿verdad? Entonces, en caso de que ustedes quieran ir revisando, eso también para el maletín para el maletín de herramientas psicológicas, ¿verdad? Y este manual que hace un poco a la exploración psicopatológica para que puedan leer en sus tiempos. Me gustaría utilizar el término en las vacaciones, ¿verdad? Pero falta todavía porque ahora cerramos una para empezar otra. Entonces, en el tiempo que ustedes dispongan, como para ir ya cada vez familiarizándose, empapándose más en lo que respecta al ámbito clínico. ¿Sí? Bueno, también les incorporé un material que hace eso sí, les puse ya como tarea también una evaluación de la personalidad, teniendo en cuenta algunos rasgos, ¿verdad? Ese material, ese test, es bastante sencillo. Así es que de por ahí también, solamente que es un poquito largo, consta de 150 preguntas. Entonces, yo no sé si van a poder vamos a poder eh, hacer actualmente, ahora, en este momento, en línea, ¿verdad? Pero sí es un instrumento que trata de explorar los distintos aspectos que hacen a la personalidad. Consta de 150 preguntas. Em, Estas preguntas a través de una escala de Likert se va puntuando
del 0 al 6. Y de vuelta, una vez que yo vaya haciendo y ubicando dentro de esa matriz de respuesta, tengo la posibilidad de ir después ubicando el valor de cada una de esas respuestas y sumando la totalidad. De acuerdo a eso, de acuerdo a la prevalencia, se establece cuál es la tendencia, el estilo de la personalidad de cada uno. Es evalúa la personalidad según CEPER se llama, ¿sí? Entonces, un instrumento de edición es pirámide, es re sencillito, que también les puede servir como referencia. ¿Qué es lo que va explorando el estilo de personalidad? Paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, límite, histriónico, narcisista, por evitación, por dependencia, obsesivo compulsivo, pasivo, autodestructivo, depresivo, sádico, o sea, varios rasgos de personalidad. Entonces, yo no necesito realmente que ustedes me digan, yo soy obsesiva compulsiva, no, sino más bien lo que quiero es que ustedes puedan autoaplicarse y en función a lo que ustedes descubrieron, bueno, más que nada escribir brevemente, bueno, el test me sirvió para esto, ¿verdad? No necesito los resultados así de el rasgo que determina la personalidad de ustedes, sino más que nada una pequeña evidencia de que aplicaron el instrumento para que yo les pueda puntuar esta actividad también, ¿sí? Bueno, el material tiene 8 páginas, es un poquito más larguito que la anterior, por eso les decía, son 150 preguntas, que lo ideal sería ir respondiendo con tiempo, pero son de respuestas rápidas. La idea es justamente que en base a cada enunciado ustedes se tomen así, pero 1 minuto más o menos por pregunta y puedan ya emitir la respuesta. No hay que pensar mucho para responder este tipo de cuestionarios. Por otro lado, también es importante considerar de que a veces hay rasgos que no se presentan, pero cómo yo actuaría o respondería en caso de que se presentara, o cómo actúo por lo general. Eso como para que tengamos una idea de cómo ir puntuando. ¿Pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, el No, profe. cuestionario se llama Cuestionario Exploratorio de la Personalidad, CEPER, ¿sí? Es de Caballo, 1997. Un poquito viejo, pero igual sirve como referencia. Y es mucho más corto que el MMPI, es mucho más corto que otros instrumentos, pero por lo menos para ir teniendo así como una aproximación. Cuando utilizan un instrumento, traten de complementar con otro, así como hicimos la vez pasada, porque a veces también teniendo en cuenta los criterios, los baremos, puede haber una cierta variación. Entonces siempre traten de complementar con otros. Bueno, espero que les sirva también estos materiales. Seguro que sí, profe, para ir armando, como dijiste, nuestra batería o nuestro maletín de test. Sí, así mismo. Bueno, cualquier duda, pregunta, porque con esto nosotros estamos ya llenando ese espacio que nos quedó, ¿verdad? Y más que nada, en caso de que ustedes necesiten algún tema de refuerzo, por favor no duden, ¿sí? En caso de que necesitemos ajustar algunas cosas, tenemos abierto todavía este canal, eso le decía a Belén, ¿verdad? La comunicación es abierta, ustedes tienen mi número, entonces nos podemos fácilmente comunicar, organizar si es que hace falta ajustar algo inclusive. No duden de eso. Y como les dije hace rato también, ustedes tienen como alumnos universitarios de la facultad ese centro psicológico, ya sea para apoyo, eh, orientación individual o en caso, por ejemplo, que requieran como espacio de práctica.
Muchísimas gracias, profe. A ustedes, gente, realmente un placer para mí haber compartido, aunque sea de esta forma, este espacio. Fue un año en todos los sentidos un poquito complejo, pero seguimos aquí, seguimos al pie del cañón, como se dice, ¿verdad? Y más que nada, desearles también éxito en la práctica. Uno se hace en la práctica, así es que no se angustien ahora porque creen que de repente les falta mucho todavía. No, uno, aunque ya estén con el título en mano, después van a ver la posibilidad también de ir actualizándose. Y esa es la parte importante. Nuestra carrera no pierde vigencia, al contrario, puede estar así como un poquito estancada porque aparentemente no hay demasiados cambios socioemocionales, socioculturales que puedan afectar la conducta, pero sin embargo, fíjense lo que pasó en estos últimos 2 años. El mundo dio vuelta, no sé, 360 grados, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de que hay demasiados aspectos a trabajar con la persona. Sí, es que campo para nuestro ejercicio como profesionales de la conducta tenemos de sobra. No van a arrepentirse de la carrera que eligieron. Seguro que no, profe. Así mismo. Bueno, preguntas, comentarios antes de decirnos chau, hasta pronto. Y yo te quiero agradecer porque te acordaste de mi pedido, profe, y porque Claro que me te acuerdo. acordaste de alzar el test que vamos a tratar de resolver ahora. Y como decimos, cualquier cosita, te escribimos a vos a tu número de teléfono para aclarar si por ahí, al Sí, menos yo, si por ahí no puedo corregir, entonces yo te voy a estar escribiendo o llamando. tengo un pedido también de este grupo, es el test de Heymans, puede ser el test de Heisen. Alguien me pidió en estos días nomás. Bueno, de por ahí, si hay instrumentos, materiales bibliográficos más actualizados, yo le voy a ir pasando a Belén también, ¿sí? Como para que ustedes vayan formando su biblioteca. Hay materiales específicos, por ejemplo, que hacen al abordaje psicoterapéutico en niños y adolescentes, pero fíjense que ya son así como temas más puntuales. Ustedes todavía están con esa formación así más general, más global, pero en caso de que por ahí alguien diga, no, yo quiero trabajar con niños o estoy trabajando con niños ya, entonces no hay ningún problema para como referencia, ¿verdad? Hay textos así ilustrativos que ya nos va aproximando a lo que es esa intervención directa. Y cuando ustedes se formen dentro de una corriente, por supuesto que eso va a ir variando, ¿verdad? La forma como uno enfoca el proceso de tratamiento. Genial, profe, muchas gracias. Y bueno, les agradezco muchísimo y nos estamos encontrando el próximo lunes. Les invito a las 16, entonces, en el espacio que la facultad va a crear, ¿verdad? Seguro que hay muchísimos otros temas súper interesantes, así es que vamos a estar cruzándonos en esos espacios virtuales también. Bueno, cualquier duda, me escriben directamente o a través de Belén, ya depende de ustedes. Si de por ahí Muchísimas hay gracias, alguna profe. si hay alguna dificultad con los puntajes, las horas, por favor, también, ¿sí? Gracias, profe, por todo. A ustedes, gente, por favor, cuídense. Un abrazo gigante, gigante. Igualmente, profe, gracias. A Otro para vos, ustedes. profe, y que